estamos hablando de casos que van desde los relojes, pasando por las muertes vinculadas a las protestas del inicio del gobierno y otras más como las cirugías, el caso Cofre, etcétera. Doctor Cubas, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Prueba de Fuego. ¿Cuál es la reacción y finalmente por qué la doctora Delia Espinosa todavía no se ha pronunciado públicamente sobre este tema? Muy buenas noches, Muy buenas gracias noches, por la bienvenido. invitación. La reacción del Ministerio Público es de dejar constancia de su preocupación porque, como lo señala en la introducción de su intervención, la disposición del Tribunal Constitucional limita de manera bastante grave la posibilidad de investigar graves actos de corrupción en que está involucrada la persona que ejerce el cargo de presidente de la República. Y después de... ¿Usted diría entonces que el Ministerio Público considera que ha sido un blindaje de parte del Tribunal Constitucional a la presidenta actual, a la señora Dina Boluarte, con nombre y apellido? Nosotros consideramos que desde hace tiempo, en realidad, la clase política viene realizando actos que permiten calificar como blindaje a la presidenta de la República. Pero una cosa, una cosa es la clase política y otra es el TC. ¿Usted estaría entonces incluyendo a este Tribunal Constitucional como parte de la clase política o con un criterio político? ¿Es lo que está diciendo? ¿Se ha tomado esta decisión? El Ministerio Público deja constancia que en ejercicio de su derecho de criticar las resoluciones judiciales, no está de acuerdo con la disposición emanada en relación a la demanda competencial. Porque luego que el Tribunal Constitucional reconoce que estamos en un Estado constitucional de derecho, que prima el principio de separación de poderes, que además de que hay 3 poderes del Estado con funciones y atribuciones específicas, hay órganos constitucionales que tienen funciones asignadas por la Constitución. Después de hacer este reconocimiento expreso, en donde prima la separación de poderes y el ejercicio de facultades por cada uno de los órganos, recorta las facultades de investigación del Ministerio Público frente a graves actos de corrupción. En este momento, ¿cuántas carpetas fiscales involucran a la presidenta? La presidenta de la República tiene varias carpetas fiscales y tiene también denuncias constitucionales que ya han sido formuladas ante el Congreso de la República. Algunas de ellas inclusive han merecido por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el archivo. Claro, han sido archivadas. Frente a ello, el Ministerio Público también ha manifestado no estar de acuerdo porque se ha hecho sin debate, que es esencial para el esclarecimiento de los hechos, y por otro lado, se ha realizado sin la debida motivación, que es esencial y que es una exigencia del debido proceso, tanto en el orden administrativo como penal. Hay investigaciones que involucran a la señora Dina Boluarte en tanto el ejercicio de la presidencia, como por ejemplo el tema de las muertes en el marco de las protestas. Así es. Pero también hay otras denuncias fiscales que tienen que ver con temas anteriores, es decir, no durante el ejercicio de la presidencia. Le preguntaba por esas carpetas. ¿Esas carpetas en qué situación quedan? Tendrían que igualmente, en virtud de la disposición del tribunal, quedar suspendidas las investigaciones. Eso es lo que dispone el Tribunal Constitucional, que al presidente de la República solamente se le puede juzgar penalmente por los ilícitos que están expresamente previstos en la Constitución del Estado, y que si hubiese una denuncia sobre cualquier otro ilícito penal, se pueden abrir investigaciones, pero allí también limita los actos de investigación que deben realizarse, señalando que únicamente podría tomarse la declaración del presidente de la República, señalando inclusive aspectos formales, tiene que ser en su despacho y con la presencia de un abogado defensor. La solicitud de remisión de información, el reconocimiento de documentos y nada más, ninguna otra diligencia.
Esto limita las posibilidades de investigación. Se refiere, por ejemplo, al levantamiento del secreto bancario, Exactamente. el levantamiento del secreto de las comunicaciones, allanamientos El allanamiento de de manera domicilio, la sorpresiva. incautación de objetos que tengan relación con la comisión del delito, etcétera, etcétera. ¿Qué situaciones, por ejemplo, en la medida en que a partir de ahora el Ministerio Público tiene que conducirse bajo estas nuevas reglas establecidas por el Tribunal Constitucional, qué pruebas de los casos que actualmente enfrenta la presidenta no hubieran podido recabarse? Se menciona mucho, por ejemplo, este documento que habla del número de serie del reloj famoso que le regala el señor Oscorima a la presidenta y que se encuentra durante el allanamiento. Por lo tanto, el valor de ese allanamiento radica en que se encuentre un documento clave, ¿no? A partir de ahora no se hará. Entonces, como ese caso, ¿qué otras diligencias, digamos, podían quedar ahora en suspenso y por cuánto dejarían, usted cree que dejarían o anularían la posibilidad de que se haga justicia en la comisión de delitos eventualmente, presuntamente cometidos por la señora presidenta en su calidad de mandataria? En el ejemplo que usted pone se puede graficar claramente que la importancia que tiene una diligencia de investigación preliminar. Se dispuso el allanamiento de domicilio y luego de la negativa de la señora presidenta respecto a que viene usando relojes Rolex y otras joyas de alto valor, se encuentra en esta diligencia la tarjeta de identificación de ese reloj Rolex, lo que permite además determinar quién lo había adquirido. Ese es un claro ejemplo de lo que se puede hacer cuando se investiga sin las limitaciones que ahora impone el Tribunal Constitucional. Diligencias como esas no podrán hacerse en el futuro porque están especificadas en las pautas que da el Tribunal Constitucional, solamente algunas. Una de ellas es la declaración de la persona que ejerza la presidencia de la República. Claro, sin embargo, si me permite, se permite interrogar al presidente de la República en Palacio de Gobierno hasta en 2 oportunidades y además investigar a todo el entorno. Es decir, esto no protege a la familia de la presidenta, tampoco protege a ningún ministro. Es decir, cualquier otro funcionario público sí está sometido a la justicia. A propósito del allanamiento que hemos mencionado, el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros, el señor Arana, se ha pronunciado en el sentido que ahora tocaría sancionar a los fiscales y a los policías que allanaron en su momento la casa de la presidenta Dina Boluarte. Quisiera que lo escuche y que me haga un comentario si usted cree que cabe entonces aplicar de manera retroactiva a la luz de lo que acaba de establecer como nuevas reglas de juego el TC. El día de ayer lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es ratificar con claridad justamente que la investidura presidencial, y en particular el caso de la señora presidenta, solo puede ser objeto de denuncia en los casos previstos taxativamente, esto es, exclusivamente en el artículo 117 de la Constitución. Esto no va de ninguna manera a dejar sin efecto que ha habido un acto irregular por aquellos fiscales que en cumplimiento de un mandato irregular irrumpieron e hicieron durante mucho tiempo acciones que de manera, entre comillas, oficial y cumpliendo un mandato, ejercieron tareas que eran evidentemente ilegales, y aquellos policías, miembros de la Policía Nacional, que también evidentemente actuaron en contra de la ley. Aquí el principio de la obediencia debida no implica que se deba vulnerar los derechos, y en este sentido consideramos muy importante que las autoridades competentes deban actuar de manera inmediata para sancionar tanto a los fiscales como a los policías que actuaron de manera irregular en este hecho y en otros hechos. Que esta sentencia pone de manifiesto, al decir claramente la forma en la que se debió y se debe investigar, pone de manifiesto que ha habido un abuso por parte del Ministerio Público, en particular de la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio Público a lo que acabamos de escuchar? Evidentemente que es una opinión del primer ministro, pero no se puede aplicar retroactivamente.
en el momento en que se adoptó la decisión en relación al requerimiento formulado por el Ministerio Público, era válidamente formulado el requerimiento y es válidamente aprobado por el juez de investigación preparatoria. Ese es un detalle interesante porque el señor Arana pide sancionar fiscales y policías que allanaron. Pero lo que no dice el señor Arana, que fue una solicitud elevada por la Fiscalía con la aprobación del Poder Judicial. Exactamente. Por lo tanto, debería, de acuerdo a su razonamiento, incluirse en esa sanción o investigación a los jueces que autorizaron la medida. Y lo otro también es interesante, porque lo que hace el Tribunal Constitucional no es sancionar, no está declarando culpables o inocentes. Lo que está haciendo es, a la luz de una solicitud presentada por el Poder Ejecutivo, en este caso, la Presidenta de la República, es pedirle una aclaración sobre la interpretación de un artículo 117 que está en la Constitución, pero que además ha servido o ha sido interpretado de maneras diferentes en los últimos años. No nos olvidemos el precedente de la doctora Zoraida Ábalos, por ejemplo, cuando interpretó que se podía investigar, mas no acusar al señor Vizcarra de la actitud distinta que adoptó la doctora Patricia Benavides con relación a Pedro Castillo. Así es. Y con el criterio del señor presidente del Consejo de Ministros, habría también que pedir que se sancione a los integrantes del Congreso de la República que dispusieron la suspensión en el ejercicio de sus funciones de la fiscal suprema Zoraida Ábalos Rivera, porque la suspenden atribuyéndole una supuesta infracción constitucional que se basaba en el hecho de que abrió investigaciones contra el señor Vizcarra, pero que las suspendió. Y ahora el Tribunal la doctora Patricia Benavides, que se excedió al empezar a investigar y a recabar información sobre los presuntos actos de corrupción del señor Castillo cuando éste era presidente. Exactamente. Entonces no se puede estar en ese juego de palabras ni a estar haciendo apreciaciones antojadizas, porque como bien lo señala, lo que el tribunal está diciendo es: de acá para adelante se va a hacer de esta manera, y está poniendo límites al ejercicio de las funciones de investigación en relación a la presidencia de la República. Pero acá debo decir algo más. El Tribunal Constitucional sostiene que no se puede mellar la figura de la presidenta de la República, que no se puede atentar contra su dignidad. El proceso de investigación no afecta los derechos fundamentales de la persona, salvo cuando se pide medidas restrictivas de libertad que están expresamente previstas en la ley. Pero el hecho solo de investigarla de ninguna manera puede decirse que está mellando la dignidad de un investigado. En el sustento del documento, el Tribunal Constitucional también habla de una suerte de perturbación, ¿no?, de las atribuciones que tiene la presidenta, atribuciones otorgadas por la Constitución para dirigir la política general de gobierno, ¿no? De alguna manera lo que dice es que este tipo de investigaciones han perturbado y no han permitido que la presidenta dirija adecuadamente la política de gobierno. ¿Cómo le respondería al TC en este caso? Que igualmente habría que decir que se debe reclamar de los funcionarios públicos que ejerzan sus funciones con la debida transparencia, sin incurrir en actos presuntamente ilícitos, para que no haya motivo de que se les abra investigaciones. Lo que ocurre es que del momento en que se dio la Constitución ahora vigente, año 1993, a la fecha, ha habido un incremento inusitado de la corrupción. Entonces, el impedir que se investigue a un presidente que está en ejercicio sería el reforzar una garantía que podría, y lo digo así como una posibilidad, podría conllevar a la comisión de actos de corrupción tan o más graves de los que ya han ocurrido. El Tribunal Constitucional también dice que en el caso de que un presidente, por ejemplo, incurra en actos de corrupción, siempre queda la posibilidad de que el Congreso apele a la incapacidad moral permanente y vaque al presidente. ¿Esa es una salida? Esa sería una salida, y allí el tribunal está estableciendo que
el presidente, si bien es cierto, no puede ser investigado penalmente, eso no quiere decir que no se le atribuya responsabilidad y que el Congreso tiene la atribución. Claro, pero la pregunta es, práctica, este Congreso en particular, o en el caso de que un futuro presidente tenga una mayoría en el Parlamento, digamos, esa posibilidad queda de lado. El propio Castillo no pudo ser vacado a pesar de las evidencias que aparecían en su contra. Y este Congreso no ha ejercido esa facultad pese a los pedidos que ha habido de vacancia, con el planteamiento de que se ha incurrido en graves actos de corrupción y que el resultado de las investigaciones habían acreditado suficientemente la probabilidad de que se había cometido un delito. Caso Rolex, por ejemplo, o caso de encubrimiento. ¿Los testigos vinculados a la presidenta sí pueden ser investigados? En general, las personas que han tenido diferentes grados de participación sí pueden continuar siendo investigados, incluyendo ministros. ¿Se puede levantar comunicaciones, secreto bancario a los ministros? Se puede adoptar algunas medidas restrictivas en relación a porque los ministros también tienen privilegios. A eso iba, sí. Si bien es cierto que se pueden adoptar medidas, no todo el catálogo que establece el Código Procesal Penal, sino solamente algunas. Hay quienes dicen es momento, y a la luz de lo que usted ha mencionado, de la historia reciente del país y de los casos de corrupción que hemos visto, ¿no?, cometidos por presidentes en ejercicio. Caso Toledo, por ejemplo, el cobro de un soborno, una coima para entregar directamente, favorecer a la empresa Odebrecht con la carretera interoceánica. Ese es un caso redondo y claro, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, pero lo que correspondería aquí es reformar, plantear una reforma del propio artículo 117 para incorporar delitos de corrupción o delitos de violación de los derechos humanos, más aún cuando hay tratados internacionales que el Estado peruano ha suscrito. ¿Y cómo quedaría la situación de los jueces a partir de hoy, por ejemplo? Es decir, tomando en cuenta que existen estos tratados, ¿se puede apelar a ellos? ¿Están por encima de lo que dice la Constitución? La Constitución dice que el Estado respeta esos tratados internacionales, pero ¿se podrá reformar el 117? ¿Usted siente que hay voluntad política, que sería lo ideal hacerlo? Comienzo por el final. Por favor. Yo considero que no hay posibilidad de hacer una reforma en ese sentido con este Congreso. Sin embargo, el planteamiento ha sido formulado y ha sido formulado en diferentes oportunidades. La corrupción se ha incrementado tanto y ha llegado a los más altos niveles del Estado que es imprescindible reformar el artículo 117 incorporando otros supuestos, en el sentido en que un presidente de la República podría ser investigado y eventualmente acusado por la comisión de delitos de corrupción y de violación de derechos humanos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en este último pronunciamiento cuestiona de que se haya invocado la Convención contra la Corrupción para los casos de investigación de la Presidenta de la República. Pero recordemos que ese fundamento fue utilizado por la fiscal Benavides en relación al presidente Castillo. Y esto nos permite hacer otra apreciación, que hay un doble estándar. Por un lado, se ha exigido que se investigue al expresidente Vizcarra cuando aún ejercía funciones de presidente, igual que a Pedro Castillo. Y sin embargo, no se tiene el mismo planteamiento cuando se trata actualmente de la señora Dina Boluarte. Muy bien, le agradezco, doctor Cubas, por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido la posición del Ministerio Público a través de su vocero autorizado. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para conversar con el abogado de la presidenta Dina Boluarte, el constitucionalista Joseph Campos, que estará con nosotros aquí en los estudios de RPP. Gracias, doctor.